Bolivia tiene en este momento toda la atención respecto a lo que está sucediendo luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. La renuncia tanto de Evo como de su vicepresidente es parte de la información que venimos dando seguimiento en el transcurso de toda esta jornada y que de nuevo nos tiene el día de hoy, Enrique, en el análisis que lo vamos a desarrollar con Mario Paz Castain y Hugo Estigarribia. Con ellos vamos a analizar políticamente cuál es la situación que lleva Evo Morales a la renuncia a la presidencia de Bolivia. Asimismo, renunció Evo Morales después de una serie de cosas que ocurrieron durante este agitado domingo política y socialmente hablando en Bolivia. Se habían pronunciado los militares pidiendo, sugiriendo la renuncia de Evo Morales. Se pronunciaron los policías sugiriendo también la renuncia de Evo Morales. Después ya se habló de que el hombre iba a huir, que estaba en esas. Bueno, después se dio una conferencia de prensa, un anuncio que hizo él, desde un discurso que dio desde Cochabamba, donde efectivamente anunciaba que renuncia él y que renuncia también su vicepresidente García. Bueno, a partir de ahí todos nos preguntamos, ¿y qué pasa con la línea de sucesión? Queda en poder en la presidenta del Senado, Salvatierra, Adriana Salvatierra. Bueno, hace instantes también renunció ella. La línea de sucesión constitucional habla de que queda entonces el poder en manos del presidente del diputado, de la Cámara de Diputados, que se llama Víctor Borda. Bueno, también renunció el hombre, porque hay que entender que acá hay un debilitamiento del MAS, el movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, que es amplia mayoría en las cámaras del Congreso, de la Asamblea Nacional de Bolivia. Por lo tanto, ellos también van presentando sus renuncias y por ahora hay una cefalía y está tratando de entender qué es lo que va a pasar. Se hizo una convocatoria parlamentaria de último momento, lo antes posible, para que los sectores políticos representados en su mayoría por el partido de Evo Morales puedan resolver qué hacer, no habiendo sucesión y tratando de interpretar la Constitución Nacional de Bolivia respecto a qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Vamos a tomar la señal en vivo de Unitel, la señal que transmite básicamente esto que estamos en vivo reportando desde Bolivia. Organizaciones sociales que ya también están a la expectativa de lo que pueda ser la línea de sucesión y el análisis que básicamente hoy lo vamos a tener con Hugo Estigarribia y con Mario Paz Castain es cómo, a pesar de los números que ha tenido Evo Morales en Bolivia, nunca su sector político ni él pudieron poner a alguien en una línea de sucesión para que continúe con las políticas de Evo Morales, que indudablemente fueron políticas socialmente beneficiosas para Bolivia. Eso nadie podría discutirlo. Y que tiene una amplia aceptación hasta ahora en Bolivia, ¿verdad? Es por eso que él incluso llegó a tener la cantidad de votos que tuvo. Era casi un hecho que él iba a ganar las elecciones pasadas, como de hecho lo hizo, ¿verdad? Pero el tema es que el margen de diferencia que había con su inmediato seguidor, que Carlos Mesa, o daba para una segunda ronda, y en la segunda ronda sí caería Evo Morales según los números. Es por eso que él inclusive, violando la Constitución, ya él dijo no voy a probar candidatarme más, él ya no iba a ser reelecto, ya ahora cumple 14 años de mandato en Bolivia, hasta que finalmente él decide ir de vuelta por el poder. Llama una enmienda constitucional, un referéndum, la gente vota, así como iba a ocurrir acá, sí o no, gana el no. De todas formas, él decide continuar con su intención de ganar. Las elecciones las estaba aparentemente ganando por alguna tendencia que no era suficiente para evitar un balotaje, y es allí que se da el supuesto fraude electoral, por el cual también actualizamos noticias. Ya hay varias personas detenidas y varias órdenes de captura. Y una información que no se confirma hasta ahora, de que también saldría una orden de captura contra el propio Evo Morales con la figura de fraude electoral. Que ya llevó a la detención de algunos vocales, gente que vinculada a la cuestión electoral, también es sospechosa de haber cometido fraudes en Bolivia. Esto es lo que está pasando en este momento en Bolivia. Esta es la información de último momento en ese país, con todo lo que está sucediendo y ya con gente que analiza cuál es la línea de sucesión que se va a tener en dicho país. 18, 20 días de crisis, de movilizaciones
con el fraude como foco de todas las denuncias que se han realizado. Exacto, el fraude electoral como una cuestión que se dio después ya una serie de denuncias que se fueron dando, con una revuelta social que hay que decir que hasta ahora acabó con la vida de 4 personas. O sea, estamos hablando de 4 personas fallecidas en Bolivia, según los últimos números que se dieron en forma oficial. Así renunciaba Evo Morales, así daba su discurso él, en el que habló de ser víctima de un golpe de Estado. Decía a la comunidad internacional, a los países del mundo, cuenten la verdad, esto fue un golpe de Estado, es lo que dijo Evo Morales. Habló de una persecución por ir en contra de lo que él llamó el imperialismo, por ser indígena inclusive también, y a partir de ahí marcó una línea discursiva para todo el sector, ya que también vimos que el propio Nicolás Maduro habló de una cuestión racista, de que lo sacaron a Evo Morales por una cuestión racista, una persecución indígena. Un rato después habló también Cristina Fernández, la vicepresidenta electa argentina, expresidenta, pronunciándose también en la misma línea de una persecución que hubo contra Evo Morales y un golpe de Estado que lo obligó a él a presentar su renuncia. Este sector sí denuncia, de hecho, que hubo secuestros a incluso hijos, familiares de personas del entorno de Evo Morales, el entorno político de Evo Morales, y que él mismo decía, yo por eso estoy renunciando, porque lo secuestraron a fulano, a fulano, a fulano, y dio una lista inclusive de las personas afectadas. Esto es lo que decía Evo Morales en el momento de su renuncia a la presidencia en Bolivia. Saludar este trabajo de 13 años con 9 meses y 18 días. Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad y identidad del pueblo boliviano. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales universalizadas. Renta dignidad, subsidio de lactancia, hemos universalizado agua potable, luz, Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad y identidad del pueblo boliviano. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales universalizadas. Renta dignidad, subsidio de lactancia, hemos universalizado agua potable, luz, telecomunicación, estábamos universalizando salud gratuita, con seguro único de salud universal. Es decir, agradecer al pueblo boliviano por habernos acompañado, a nuestros movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores. El trabajo conjunto ha sido tan importante para nuestra querida Bolivia. Cuando hay patriotismo, cuando hay civismo, cuando hay compromiso, cuando hay esfuerzo, es sacrificio por Bolivia, es posible levantar Bolivia. Sabe muy bien, todos los bolivianos, todas las bolivianas, cómo era antes Bolivia, ahora cómo estamos Bolivia. Y lamento mucho grupos que tienen mucho interés solamente en los grupos y no en el pueblo, empiezan a conspirar con tantas mentiras, con tantas falsedades, y en algún momento algunos movimientos sociales van a tener que revisar su pasado por haber hecho tanto daño a nuestra querida Bolivia. Quiero decir a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado acá al servicio del pueblo. Venimos de sectores trabajadores, venimos de hermanos muy humildes, hemos vivido en la pobreza, pensando siempre cómo nunca más haya pobreza. La reducción de la extrema pobreza de 38% a 15% es algo histórico, no solamente para los bolivianos, sino también para organismos internacionales. También aprovecho esta oportunidad para agradecer a las distintas organizaciones internacionales, financieras, como la CAF, como el BID, otros países que acompañaron, algunos países europeos, como China, como Rusia, créditos, cooperación incondicional, pero también ese compromiso, especialmente al movimiento campesino e indígena originaria, pacto de unidad. Con mucho esfuerzo hemos construido
como decía el compañero Álvaro, vamos a seguir en la construcción de procesos de liberación, con programas del gobierno, que no solamente para atender demandas de algunos sectores, sino para el desarrollo económico. Gracias a ese pueblo boliviano hemos demostrado que en los 13 años, 7 años, Bolivia primero en crecimiento económico de Sudamérica. Teníamos lindas metas, después de nacionalizar, pasar a la industrialización. Un plan económico debatido con los ex dirigentes hace 5 o 6 años, con nuestros ex asambleístas, personalidades. Lamento mucho que no quieren que Bolivia siga creciendo económicamente. Y lo peor, quiero que sepan, mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena. Mi pecado es tal vez ser cocalero, que grupos intentaron condenar. Y de verdad, no puedo entender cómo pueden usar la Biblia para maltratar a la familia. No puedo entender que algunos grupos usan la oración para la discriminación. No puedo entender algunos rezan para hacer odiar a los más humildes. Estamos renunciando con el hermano vicepresidente para que mis hermanas de Pollera, como en Santa Cruz, Cochabamba, no sigan siendo pateados. Ahora pueden estar satisfechos Mesa y Camacho, que dejen de patear. Querían que renuncie por ellas, por ellos, familias pobres, humillados con mentiras y mentiras. Deben estar satisfechos. No queremos que haya enfrentamientos. Bueno, esto es lo que decía Evo Morales en el momento de su renuncia a la presidencia. Ya enseguida con Enrique vamos a repasar qué están diciendo algunos presidentes de la región con relación a esto. Se ha expresado públicamente Jair Bolsonaro, el presidente electo de Argentina también, Alberto Fernández, ya ha hecho pública una declaración. También ha hablado, en este caso, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. El que hasta ahora no ha hecho ninguna declaración pública es el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, quien por cierto hoy, repito, está de cumpleaños. Ya damos la bienvenida en esta parte del programa a Mario Paz Castain, quien nos acompaña como para tener una aproximación también a todo esto que está sucediendo en Bolivia, porque se convirtió esto en el tema central, indudablemente, de esta jornada. Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias Santiago y a la audiencia de NPI, acá el doctor Hugo Estigarribia y el grupo y el equipo, fantástico. ¿Qué tal, doctor Estigarribia? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer estar aquí, al doctor Paz y al equipo de la televisión y a la audiencia. ¿Por qué se va Evo Morales? Mira, las cosas, para decirlas así, por una sola causa, por un solo motivo, no son difíciles de enfocar y de marcar esta. Porque si miramos lo que ha sido la gestión de Morales a lo largo de estos 13 años y casi unos meses más para completar su periodo, que era en enero del 2020, los números, como lo estabas diciendo en el anuncio de este programa, sí, son favorables a él. Pero lamentablemente desde el 2017 y quizás antes, sí, empezó a entrar en eso que se suele llamar la borrachera del poder, que extravía a la dirigencia política cuando ve que el poder le va dando mucha solvencia, mucha concentración política, mucho poder, valga la redundancia, y olvidándose en esa cápsula y en esa burbuja que se forma en los entornos del poder, se olvidan de que el poder es efímero y que lo único que sobreviven son las instituciones. Y cuando uno pierde esa noción de contacto con la realidad, vamos a decir, la cercanía del poder te enloquece, te seduce y te enajena realmente de las condiciones cuando has sido un mandatario realmente exitoso, porque los números lo favorecen. Si vamos a ver después el otro extremo, más abajo en Chile, vamos a ver que también los extremos de los gobiernos chilenos les favorecen, pero desoyeron
las voces que están ahí abajo, el de la distribución de la riqueza. Bueno, él tuvo el problema fundamental de seguir probablemente aquellos extremos de la política. Y los que se someten a los extremos de la política, sean de la izquierda o de la derecha, finalmente pierden el equilibrio, pierden el sentido del pragmatismo y la lógica del poder, que vos tenés que tener la suficiente sensibilidad para saber que el Estado debe intervenir y la suficiente racionalidad para permitir que las leyes del mercado posibiliten una acción. Bueno, ese equilibrio que te lo da el centro del pensamiento político no lo tienen muchos, y a veces muchos lo desdeñan. Eso es mentira, eso no existe. Es blanco o negro. No, en la realidad no es blanco o negro. Y en tu caso, doctor, ¿por qué crees que se va Evo Morales? ¿Cuál es la razón por la que él termina renunciando a la presidencia? Primero, el pueblo le dijo que no en el referéndum y no respetó la decisión del pueblo. Para mí esto tiene una lógica consecuencia de esa razón. El referéndum dijo: no queremos más a Evo Morales. Él va a la justicia, fuerza, Tribunal Constitucional le da la razón, se presenta, no gana claramente por más de 10%, como debería haber ganado, que tenía que haber ganado por más de 10% con claridad. Se paga el conteo, hay sospecha de fraude en el cómputo, en el escrutinio, ¿verdad? Entonces, primero violó la ley. Y al violar la ley, le dice al pueblo no. Entonces, esta ebullición social boliviana, hoy me escribían, me decían, ¿cómo querríamos en Paraguay una oposición como la de Bolivia? Decían, ¿verdad? Pero se preparó el clima, ¿verdad? Al violarse el mandato popular, inmediatamente Evo se consideró el enemigo del pueblo. Y aunque tenía cierto respaldo popular, eso se tradujo en la urna, porque contra Mesa tuvo ese 10,10% que él se adjudica, pero ¿y los demás? Sumados todos. O sea, muy bajo era el porcentaje a favor de Evo. Entonces, para mí aquí no se juzgó ni la gestión económica de Evo, que aparentemente fue exitosa, ni la gestión política. Se juzgó el decir, el que el pueblo haya dicho que no, y el negarse al mandato del pueblo. O sea, el respeto a la voluntad popular, me parece que en términos de análisis de política internacional, así mismo, termina siendo la clave. Así mismo. Claro. Y eso es transversal a un gobierno de derecha, a un gobierno de izquierda o a un gobierno del sector que venga. Y me parece que algunos tenemos mucho que aprender respecto a eso. Pero quiero repasar estos números que creo que son fundamentales, porque cuando decía también, Mario, separar la gestión de la intención de eternizarse en el poder, creo que eso es fundamental, y lo vengo diciendo desde el inicio de esta cobertura de NPI. Algunos números nomás. 2006, cuando llegaba Evo al poder, analfabetismo 13%. 2018, que es el último análisis que se tiene, 2.4%. Desocupación 9.2% en el 2006, 4.1% en el 2018. Pobreza moderada, 60.6% en el 2006, 34.6%. Brutal diferencia en el 2018. Pobreza extrema, 38.2% en el 2006, 15.2% en el 2018. Si miramos las finanzas, los números en términos económicos, un Producto Interno Bruto que cuando llegó ascendía a 9.000 millones de dólares. Hoy el Producto Interno Bruto es de más de 40.000 millones de dólares. Miremos los números con respecto a cuál era el salario mínimo en aquel entonces. 60 dólares, que saltan a la fecha a 310 dólares. O sea, claramente el análisis de socialmente cómo le fue a Evo Morales es uno, y otro es el análisis respecto a eso que definías como la borrachera del poder. Sí, porque, y además agrego otra cosa, Santiago. Si miramos lo que pasó antes en términos políticos, ya no hablemos de los números macroeconómicos o de distribución, sino lo que pasó políticamente antes de Evo. Sucesión de gobiernos que fracasaban uno tras otro, duraban 2 años, 3 años, renunciaban, los golpeaban. O sea, la inestabilidad política
de una élite que construía poder en Bolivia, porque eso hay que reconocerlo. Había una élite que se manejaba en los círculos de La Paz y de algunas grandes ciudades bolivianas, manejaba realmente las estructuras, hasta que los actores, vamos a decir, sociales pedían un ascenso y un crecimiento y encontraron un liderazgo natural, indígena, que es Evo Morales, pero que tenía detrás unos cuantos también intelectuales que le aportaban esa sabiduría para poder ejercer el poder en términos de una gestión que pudiera ser exitosa. Lo consiguió. Pero lamentablemente retrocede políticamente a sus antecesores que no se sostuvieron en el poder. Él creía que tenía que mantener el modelo político a través de él. Y bueno, y ese es el error permanente, la lección que nunca se aprende, que lo que salva, repito y reitero, yo tengo una letanía en esta cosa, que lo único que salva a las democracias es el respeto irrestricto a las instituciones republicanas, el respeto irrestricto al Estado de Derecho, al ordenamiento, al orden constitucional. Y cuando se desbordan estas cosas, nos ha pasado a nosotros. Y no es que no hemos tenido reacciones ciudadanas, las tuvimos en el marzo paraguayo, las tuvimos antes del marzo paraguayo, las tuvimos después de estos 30 años. Pero nosotros tenemos una constitución que gracias a Dios todavía nos ha dado unos resguardos, con todas las dificultades, con sus luces y sus sombras. Esta constitución del 92, a contrario censo de lo que pasa en Chile, valga que me salga un ratito del tema, que ellos no tienen ese ordenamiento constitucional que sí tenemos nosotros. Que es para nosotros una especie de murallón. Nadie lo previó y en 1992 nos pusimos un paragolpe a los desbordes institucionales. Ante eso quiero pedirle un análisis al abogado Hugo Estigarribia, pero antes, Enrique, hay ciudadanos bolivianos residentes en Paraguay que en este momento están haciendo una especie de vigilia frente a la Embajada de Bolivia en Paraguay. Exacto, estamos viendo esas imágenes en vivo. Allí está nuestro compañero Luis Chera. Luis Chera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, Santiago y a toda la gran audiencia de AM ya hasta ahora. Efectivamente nos encontramos frente mismo a la Embajada de Bolivia, en donde ciudadanos bolivianos residentes en nuestro país se encuentran realizando una vigilia permanente. Vamos a trasladarle la consulta a ellos. ¿Cuál es el objetivo? Porque aquí adentro no se encuentra nadie ahora mismo, Santiago y Enrique. Vamos a hablar con uno de los manifestantes. Buenas noches, ¿cómo está, señor Henry? Muy buenas noches. Primeramente agradecido por la entrevista. Una muestra clara de todo esto es los carteles. Primeramente a Evo Morales se lo dijo en un referéndum autonómico, se le dijo no a la reelección. Evo Morales, Jaime y sus seguidores hicieron caso omiso. Y es la verdad que ahora llegamos a esto. Llegamos a esto, ¿por qué? Porque el pueblo está cansado. El pueblo está cansado de que sean abarrotados y violado la constitución política del Estado y los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud y muchos derechos. Es lamentable lo que está pasando en Bolivia. Nosotros desde aquí, desde Asunción, Paraguay, y con todo cariño y con toda la fuerza, le mandamos la mejor vibra al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Camacho, como también al presidente del Comité Cívico de Sucre, Pumari, desde aquí, desde Asunción, Paraguay. Y una muestra clara es que aquí, nuestra tricolor, aquí en la embajada, esa tricolor es la que nos representa, el rojo y el amarillo y el verde. Nosotros aquí estamos haciendo un acto simbólico y hemos cambiado, como ustedes pueden ver, las banderas de lo que nos representa, este rojo y el amarillo y el verde. Bueno, señor, van a estar realizando una vigilia aquí, previendo que no transcurra nada aquí dentro de la embajada. ¿Cuál es el objetivo principal de esta vigilia? Bueno, el objetivo principal es ver de que no saquen documentos de acá, de aquí de la Embajada de Bolivia. Cualquier cosa que pertenece, porque pertenece prácticamente a todos los bolivianos. Y en respuesta a esto, también un medio festejo de lo que es la renuncia del señor Evo Morales Jaime. ¿Por qué? La renuncia lo hizo, pero todavía no está aprobada por el Congreso. Estamos esperando que aprueben en el Congreso su renuncia y al mismo tiempo, como ya hemos pensado y pensamos muy bien, lo siguiente, pedimos
que esa renuncia que hizo el presidente Evo Morales, estamos esperando la renuncia de la presidenta de la Cámara de Senadores, estamos esperando la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, hasta que llegue hasta el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Solo él lo va a dar la solución. Y también estamos esperando la renuncia del señor embajador Reinaldo Yanque. Bueno, la vigilia continúa entonces hasta que esto permanezca seguro, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros vamos a estar aquí, sigue en pie, no de rodillas, siempre de pie. ¿Por qué? Más que todo por todo lo que está pasando en Bolivia. Ya somos 15 millones de habitantes y lo que está pasando es lamentable. ¿Por qué? Porque se está matando vidas humanas, están poniendo... lo que está pasando es grave. La verdad, quisiera que ustedes lo vean y lo revisen en su agenda. Bueno, Santiago, Enrique, esa es la situación que se presenta aquí frente a la Embajada de Bolivia. Hay ciudadanos bolivianos que están aquí salvaguardando ya los intereses ya de la población que se encuentra manifestando en contra al expresidente, o sea, el presidente renunciante, digamos bien, Evo Morales. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Actualizamos también datos respecto a lo que decía este manifestante, que sí ya renunció. De hecho, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, también ya presentó o anunció al menos mediáticamente su renuncia, y también el presidente de la Cámara de Diputados. Y subrayamos, este grupo de ciudadanos bolivianos que están aquí en la embajada piden la renuncia del embajador. ¿Escucharon ustedes? Piden la renuncia del embajador, y también dicen que están vigilando que no se roben documentos de esta embajada que está aquí en Asunción, Santiago. Sí, señor. Estábamos conversando recién con Hugo Estigarribia y con Mario Paz Castañ, y quedábamos, doctor Estigarribia, en esto de la diferencia entre los buenos números sociales y económicos, que creo son irrefutables, pero en contrapartida el creer que solamente Evo era el camino para ello. Llega un momento en el que da la sensación que a muchos presidentes le llega aquello de la borrachera del poder. Acá tenemos varias experiencias. Sí, así es. Acá hay un hecho interesante. El no respeto a la voluntad popular y la manipulación de la justicia. Acá en Paraguay tenemos un problema de manipulación de la justicia. Se ha manipulado muchas veces la justicia, por ejemplo, para que puedan jurar como senadores activos expresidentes que solamente tienen que ser senadores vitalicios. En la enmienda no pudieron porque no pasó a la Cámara de Diputados, porque ya hicieron una mayoría en la Cámara de Senadores. O sea, intentos hubo. Y es muy interesante, y ojalá sirva de lección para los políticos paraguayos lo que está pasando, porque estábamos también hablando antes de qué hubiera pasado si algunos gobernantes no se hubieran metido en este embrollo de la enmienda. Bueno, hubieran terminado bien su mandato, hubieran ido al bronce, y tal vez el propio pueblo pedía el día de mañana una reforma constitucional que le favorecía, ¿verdad? ¿Quiénes, por ejemplo? Y el caso de Cartes, hemos hablado fuera de cámara, ¿verdad? Si él no se metía en este embrollo de la enmienda, y él mismo creo que lo reconoció, ¿verdad? A lo mejor terminaba bien su mandato con buenos números, y incluso a lo mejor su Delfín podía haber ganado la interna del Partido Colorado y después las generales, ¿verdad? Entonces, es muy importante, es una lección interesante la que deja lo de Evo Morales, porque es un liderazgo fuerte. Muy fuerte. Es un liderazgo fuerte, y después de mucho tiempo, Bolivia tuvo un liderazgo como este. Haciendo un parangón, por ejemplo, si nosotros vemos la historia del Paraguay, cuando llega Stroessner y se queda muchos años, también viene después un periodo de inestabilidad política, y se quedó muchos años y creó una figura fuerte. Bolivia la tuvo ahora. Y esta figura fuerte tiene que dejar el poder, porque las condiciones no le dan una Fuerza Armada institucionalizada, una policía institucionalizada, ¿verdad? Y la manipulación de la voluntad popular y de la justicia le generó eso. Y finalmente, otra vez, la manipulación de la voluntad popular en el voto de la elección contra Mesa. Entonces, son elecciones interesantes, ¿verdad? Diferente la coyuntura que tiene Maduro en Venezuela, donde hay fuerzas exógenas, como pactos por el tema petróleo, con los rusos, con los chinos, otra coyuntura, ¿verdad? Tiene unas fuerzas militares muy inficcionadas de agentes cubanos, no es la misma situación que Bolivia, evidentemente. Entonces, yo creo que lecciones aprendidas, ¿verdad? La borrachera del poder de la que habló Mario, muy interesante, le llega, y a algunos le llega, antes que le llegue la borrachera, es la ambición de continuar y quedarse
un proyecto de 5, 10, 15 años en vez del tiempo constitucional. Tú también coincidís, Mario, en esto que decía el abogado Estigarribia, aquello de, en Paraguay muchos pudieron haber tomado, creyeron que era el camino de Evo el que había que tomar y creer que solamente con ellos era posible lograr estos números. Y probablemente si se iban, cuando la Constitución le marcaba que había que irse sin intenciones de buscar una reelección, la gente iba a terminar de rodillas pidiendo que continúe. Y es muy probable que pudiera ser así, sobre todo que estamos atravesando crisis de liderazgos. O sea, no hay muchos liderazgos firmes y mucha credibilidad en la dirigencia política de nuestro país. Un presidente que hace una gestión impecable, que se rige y se somete al ordenamiento constitucional y legislativo, que mantiene una gestión exitosa, evidentemente va a ser aquí una rara avis, como dirían, dentro del panorama de la política en general. Entonces, creo sí, comparto ese criterio de que aquí hubiese tenido mucho éxito un presidente terminando su mandato, no ambicionando la reelección, no buscando los atajos, no buscando los caminos, que además ellos mismos después se dan cuenta que cayeron en graves errores que le impidieron salir incluso con mucho más poder político de lo que tenían antes de acceder al poder. Pero en fin, por otro lado, hay que ver que hubo intentos de Venezuela y de Cuba de armar las milicias al estilo de las que se armaron, de las que están en Venezuela, con el sostenimiento de las fuerzas militares. Solamente que allí hubo mucha economía de los petrodólares y de otras cuestiones vinculadas, dicen, al poder del narcotráfico, que hizo que esas fuerzas militares estuvieran totalmente sometidas, las fuerzas de seguridad también, y las milicias que actúan, las fuerzas paramilitares que tiene Venezuela, fueron las que sojuzgaron e impidieron realmente la reacción ciudadana que, por ejemplo, este año amaneció en enero con Guaidó y hoy ya no sabemos qué está pasando. ¿Cómo analizan ustedes el perfil de gobierno de Evo Morales comparado con el perfil de gobierno de otras izquierdas? De otras izquierdas digo lo que fue Cristina en Argentina, de otras izquierdas digo lo que es Maduro en Venezuela. ¿Cómo logra Evo Morales estos números de lo que pareciera en realidad un tipo de izquierda moderada o un tipo de izquierda racional que le retira esa élite que gobernaba, que mencionabas, Mario, pero que sin embargo no llega a un nivel de irracionalidad porque tenía un soporte político bastante moderado en general? Uno mira el tipo de gobierno de Venezuela, por tomar un tipo de gobierno, y lo compara con el tipo de gobierno de Evo Morales en Bolivia, y se da claramente cuenta que en la conducción hay una diferencia en cuanto a la racionalidad de uno y otro, y también en los resultados hay una diferencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo definirían el tipo de gobierno de Evo Morales por los números conseguidos? Lo dijiste muy bien, una izquierda moderada, pero pactando fuertemente con políticas de derecha. Yo conozco, hay empresarios paraguayos que están trabajando muy bien en Bolivia, ganaderos paraguayos también, sí. Capitales extranjeros que han invertido muy bien en Bolivia, y alianzas estratégicas interesantes como la que hizo Bolivia con China, por ejemplo. Hay que decir, un gran mercado como el de Bolivia, y te voy a decir cifras que han pasado amigos ganaderos. China le compra a Bolivia a casi $5,000 la tonelada de carne, ¿verdad? Y nuestros referentes acá no pueden vender a más de 4,000 al mejor mercado, por ejemplo. Entonces, ha hecho alianzas estratégicas interesantes, ha potenciado la inversión y por otro lado ha conservado un discurso social. O sea, una de cal y una de arena en el mismo gobierno. Un gobierno de centro con un discurso fuerte de izquierda, pero sin ser estatista, porque hay que recordar, por ejemplo, que famosa la anécdota de Chávez, fue a Isla Margarita y no le quisieron recibir un hotel y expropió el hotel, por ejemplo. A contar, ¿verdad? Eso en Bolivia era impensable con Evo Morales. Ahora, hay también señales de autoritarismo fuerte. Nosotros tenemos un refugiado boliviano acá, Mario Cosío,
¿verdad? El gobernador de Tarija que entró por una valijera, ¿verdad? Por el Chaco. O sea, ha eliminado a sus opositores a través de la justicia, usando el brazo de la justicia, afín a Morales. O sea, tiene grises, negros y blancos, lo de Evo Morales. Pero lo interesante es que ha dejado fluir el capital, fluir las inversiones, pero con fuerte énfasis en lo social. Eso yo creo que no es fácil de encontrar en un gobierno. ¿Cómo lo definís vos, Mario? Mira, yo lo defino como un gobierno populista. Y creo que tiene muchos parecidos, salvando las diferencias de país y de condiciones culturales y económicas y sociales, muy parecido al peronismo. Al Juan Perón de los años 50 y de los años 45 y 50 hasta el 55. Él representaba supuestamente a los descamisados, a los cabecitas negras, que son los cocaleros, los indígenas de Bolivia. Pero sin embargo, cuando vos lo encontrabas en una reunión o algún periodista o alguien le sacaba una entrevista, famosa es la frase que le atribuyen a Perón, yo no sé si es... y bueno, yo voy como el taxista, pongo el señalero a la izquierda, pero giro a la derecha. Entonces, esa mezcla de tensiones y de giros y contragiros, marchas y contramarchas, es lo que caracteriza a los gobiernos populistas. Algo parecido también con Lula en Brasil. Lula surge con un poder obrero enorme de la CUT brasileña, desde ahí San Bernardo do Campo, donde ayer estaba arengando justamente. Sí. Pero cuando llega al poder tranza con la derecha, con la centro derecha, y arma una alianza. Y bueno, y al final vos no sabés qué gobierno fue, pero fue un gobierno populista, usando las herramientas para conservar el poder a lo que dé lugar. Y en estos casos extremos, siempre están los extremos que están en otros lugares, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que quieren expandir los viejos discursos de los años 60, de la mitad del siglo pasado, de la exportación del modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en parte tiene aplicación, pero no lo explica todo, porque hay que mirar cuáles son las condiciones. Por ejemplo, en el tema chileno yo no le atribuyo toda la razón a la injerencia internacional, que tiene su razón, pero hay unos problemas que lo admiten los propios hoy gobernantes de Chile. Señores, acá hay una desigualdad que no la hemos visto, o que la vimos mal. Y fue una torpeza que muchos pretendan desconocer eso que Chile gritaba internamente. Entonces, claro, no es cuestión de ver comunistas por todos lados o como se llama, fascistas por del otro lado. Es cuestión de buscar razonablemente los estudios y las condiciones. Vos decís, sí, es muy fácil decirlo aquí desde un set de televisión, pero los que están en el ejercicio de la política, tenemos, porque finalmente nosotros somos también políticos, tenemos la obligación de escudriñar estos derroteros, estos caminos, y ver lo que mejor le conviene a nuestros países, a nuestros pueblos, a nuestras sociedades, que están ansiosas realmente de que encuentren dirigentes que entiendan e interpreten y no concentren poder social, poder político, poder económico, que finalmente corrompe absolutamente, como decía el famoso Law Action, ¿no? Tenemos que hacer nosotros una pausa. Son las 20:37. Estamos hablando de este tema que acapara el interés internacional, que tiene que ver con la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, la renuncia de su vicepresidente también, la renuncia de Salvatierra, Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, la renuncia del presidente de diputados y de una asamblea legislativa que tendrá que definir, Enrique, en esa línea de sucesión, quién gobernará Bolivia hasta que elijan un próximo presidente. Asimismo, esperando saber cuándo va a ser esa reunión de esa asamblea legislativa, hablaban de llegar a un consenso entre fuerzas opositoras a Evo Morales con las fuerzas aliadas oficialistas, digamos, de Evo Morales, porque es una amplia mayoría. El movimiento del socialismo tiene una amplia mayoría en las dos cámaras. Todavía tiene que aceptarse la renuncia de Evo Morales para después ver qué hacen y qué salida darles. Estiman que para marzo del año que viene recién asumiría el nuevo presidente o la nueva presidenta de Bolivia, mientras que quedaría un gobierno interinando este nuevo proceso electoral con todas esas bajas que mencionabas. Y otras renuncias que además se piden
desde algunas organizaciones sociales e inclusive instituciones como la propia Policía Nacional de Bolivia, Santi. Sí, señor. Tenemos que hacer la pausa, Enrique. Estaba viendo que aprendieron a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, como una información que llega desde ahí. Sí, una de las informaciones que estamos buscando también la confirmación. En medio de ese operativo que se fue dando de órdenes de captura y captura en algunos casos de funcionarios que tuvieron supuestamente vínculo directo desde el sistema informático con el supuesto fraude electoral que favoreció a Evo Morales para evitar la segunda vuelta en Bolivia. Bueno, ya salió una lista de gente que va a ser capturada y gente que ya está de hecho siendo capturada. Se menciona, según algunas informaciones en el ámbito internacional, que también la propia presidenta del Tribunal Electoral ya fue capturada inclusive. Y esta tarde nos contaban que posiblemente Evo Morales forme parte de la lista de personas que serían capturadas o con órdenes de captura justamente por una investigación de un supuesto fraude electoral. Esa información todavía no se confirmó, nos comentaban nuestros aliados y estamos pendientes a ver qué ocurre en ese sentido. Bueno, gracias, señor, muy amable. 20:47. Ocurrió algo en Chile que creo que en el análisis es equiparable con lo que vaya a suceder en Bolivia o en cualquier otro país. Hay una clase que era pobre, que se pasó a la clase media y que empezó a darse cuenta que tenía derechos, que podía pegarse ciertas concesiones que antes no se las pegaba, en materia ociosa inclusive, no solamente gozar de un colchón en materia de educación, gozar de un colchón en materia de salud, sino que planificar vacaciones, por poner un ejemplo. Claro. Que antes ni por si acaso tenían la posibilidad luego de finalizar un año. Cuando esa clase media sufre algún tipo de traspié, se levanta, porque no quiere volver a lo que era anteriormente. Evo Morales consigue números importantes para una clase que era absolutamente olvidada en Bolivia y gobierna con esos sectores sociales. El que venga ahora, sea quien sea, ¿qué es lo que tiene que sostener para que no exista un estallido social? Independientemente de que sea un gobierno de derecha, de centro o de izquierda, ¿cómo tiene que gobernar atendiendo a lo que hizo el antecesor que es Evo Morales, Mario? Mira, en parte lo estuvimos conversando en los bloques anteriores. Mi manera de ver es que el que venga va a tener que mantener y sostener de alguna manera esa movilidad social, ese ascenso social que le permitió a gente excluida de todo a tener por lo menos las condiciones mínimas y las posibilidades o expectativas de poder avanzar hacia adelante. Es decir, no se puede permitir el gobernante que venga que hayan retrocesos, porque si no va a ocurrir lo que está ocurriendo en Chile o le va a ocurrir peor. Sí. Porque convengamos una cosa también que creo que no dijimos. El PEMAS con Evo Morales y demás equipos que tiene ese partido, tiene más del 45% del poder. O sea, es una fuerza política muy importante y el que venga a gobernar va a tener que conversar, va a tener que dialogar. Y yo creo que un gobernante como Mesa, por ejemplo, digo Mesa porque es el personaje que salió segundo y que tiene las posibilidades, por lo menos hasta ahora, de convertirse, si siguen los procesos así, en un futuro gobernante de Bolivia. Es una persona que tiene sensibilidad. Nosotros hemos conversado varias veces con él. Es un hombre de mucha pasión por Bolivia. Él acompañó, te doy un detalle nomás para decir que no estoy hablando solamente de la retórica. Él acompañó la defensa de Bolivia en la lucha en La Haya con las diferencias de límite con Chile y viajó con Evo. Estuvo presente cuando se leyó el fallo del tribunal. Estaba Evo, 2 o 3 más y estaba sentado Carlos Mesa, que fue uno de los defensores. O sea, ese tipo de liderazgo político, de conciencia de diálogo, creo que le puede llevar a él o a quien sea finalmente el presidente de Bolivia a tener que razonablemente conducir este proceso. No se pueden permitir retrocesos, se tiene que permitir también considerar las cosas como pueden mantenerse
vos hablabas de Chile, y el problema es que en Chile llegaba esa clase media nueva que sucede en todo el mundo transversalmente. Si nos vamos a España y si nos vamos a Irlanda, vas a encontrar las mismas casos. La gente que asciende y que tiene 3 hijos o 2 hijos, que es la familia tipo hoy prácticamente en las grandes sociedades, bueno, uno va a ir a la universidad y el otro no va a poder ir. Esas son las grandes decisiones que a veces le afectan tremendamente y que o no pueden mandar a ninguno de los dos. Porque en el caso de Chile la educación pública no es gratuita. Entonces, todos estos elementos se deben tener en cuenta y volviendo a Bolivia, que es el tema que hoy nos convoca y nos está sometiendo al análisis, es complejo porque ahí hay mucha inversión, hay mucho capital que está orientando, no olvidemos que ellos tienen asfaltado hasta los límites, nuestros límites que son totalmente de tierra o sin tierra, ellos los tienen con rutas de cemento, hasta casi la frontera con Paraguay. Entonces, ha tenido un desarrollo Bolivia que va a tener que mantener también de alguna manera, pero conciliando esos intereses de las grandes mayorías que hoy han sido incorporadas y que si retroceden en sus conquistas y en sus ascensos sociales, le van a generar un problema enorme al futuro gobernante que va a tener que dialogar con todos los actores políticos, va a tener que buscar los consensos y sobre todo, aunque sean frágiles, aunque sean débiles, el último recuerdo es la institucionalidad. Son las instituciones. Más allá de los extremos, las instituciones siempre te van a mantener. Eso mismo te quiero preguntar, Hugo. ¿Cuál es la mochila que tiene el que venga a partir de ahora después de lo que fue el gobierno de Evo? Un hombre muy conectado socialmente, Evo Morales. Un indígena, un país con alto índice de población indígena, un sindicalista fuerte, un liderazgo fuerte, parecido al de Lula, ¿verdad? Por eso yo creo que tiene que ser un hombre de equilibrio y de capacidad de diálogo, de conexión también con la sociedad, ¿verdad? Porque hoy Bolivia está muy dividida. No podemos negar eso. El porcentaje importante de gente que apoya a Evo Morales es alto. Es alto. O sea, está prácticamente partida en 2 Bolivia, ¿verdad? Y si nosotros vemos los resultados electorales, Evo ganó aparentemente, ¿verdad? Si bien un resultado fraudulento, se supone que es una realidad. Entonces, no es fácil gobernar Bolivia. Está demostrado, esos gobiernos fueron gobiernos que duraron muy poco, presidentes que no terminaban mandato, igual que gobernar Ecuador. Gobernar Ecuador no es fácil, gobernar Bolivia tampoco. Son países con profundas desigualdades sociales, con un fuerte componente indígena, con grupos indígenas diferenciados, conectados con factores de poder como Fuerzas Armadas de repente, en el caso de Ecuador, ¿verdad? Entonces, lo de Bolivia no es fácil. Mesa, un intelectual conocido, ya ejerció la presidencia en el pasado. Hay que ver también el liderazgo que tienen nuevas figuras como Camacho, por ejemplo. Ahí refirió la gente que está frente a la embajada, sí, acá el nombre de Camacho, ¿verdad? Que emerge como una figura de contestación a Evo Morales, que no es el candidato presidencial. Entonces hay que ver si se anula este proceso y se hace un nuevo proceso electoral, si estas figuras no se presentan, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? O sea, y si en el mismo equipo de Evo, a lo mejor hay una nueva figura, una nueva ficha tipo indígena que se pueda barajar. O sea, diversos escenarios que hay que ver. Está todo por verse. Hoy muchos estarán festejando la renuncia de Evo, pero cuidado, tiene que aceptar eso la Asamblea. Y la Asamblea hoy está manejada por el partido de Evo. Sí, además, ¿verdad? Hay que ver a quién designa como presidente que tendría que terminar el mandato. Y hay que ver qué pasa con esa primera vuelta electoral. Si se anula, o se confirma ese resultado. Si se confirma ese resultado, el presidente que asume el próximo mandato, otra vez Evo, cuidado. O sea, esta renuncia es a este mandato, a este tiempo. O sea, mucha cuestión está por verse. Enrique, ¿qué están diciendo los presidentes en la región o actores políticos en la región? Y después de ver y repasar quiénes se están manifestando públicamente, le quisiera preguntar también a Mario Paz Castañ y a Hugo Estigarribia, ¿por qué creen que no hay un pronunciamiento del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez?
quizá porque no está en uno de estos extremos políticos, o de derecha o de izquierda, como para decir, esto es un golpe o esto es una victoria de la democracia, y de por ahí hay que ser un poco más cuidadosos y meticulosos a la hora de emitir una opinión. Y si emitiera eventualmente, si fuera necesaria, por eso quiero preguntar, si fuera estrictamente necesario un pronunciamiento por parte del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, ¿cuál creen ustedes es la línea de ese pronunciamiento que debe darse? O de por ahí, directamente no es una obligación pronunciarse, no es una obligación decir absolutamente nada. Pero eso quiero preguntar después de tomarle un poco la temperatura que están diciendo presidentes de la región, Enrique. Bueno, y hay novedades importantes porque ahora van saliendo nuevos pronunciamientos. El que habló hace instantes también a través de su cuenta de Twitter fue el propio Evo Morales, que dejó un hilo, esto fue hace instantes nada más, y dijo lo siguiente: renuncio para que Mesa y Camacho sigan persiguiendo, no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares, y para que nos sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales, independientes y transportistas que tienen derecho a trabajar, dijo además. En otro tuit dice: quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo. Si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres, que amamos la patria, vamos a continuar en esta lucha. Hemos, dice también, estado en el gobierno 13 años, 9 meses y 18 días gracias a la unidad y voluntad del pueblo. Nos acusan de dictadura los que perdieron ante nosotros en tantas elecciones. Hoy Bolivia es una patria libre, una Bolivia con inclusión, dignidad, soberanía y fortaleza económica, dice además Evo Morales a través de su cuenta de Twitter. A ver, vamos a repasar ahora lo que dijeron otros presidentes de la región o actores políticos relevantes en la región, y contarles también que hubo 2 países que se pronunciaron hace instantes, que vamos a actualizar eso porque es nuevito. Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, dice lo siguiente: en Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos. El personal policial autocuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Morales, que había convocado a un nuevo proceso electoral, dijo Alberto Fernández, presidente electo de Argentina. Nicolás Maduro fue tal vez el primero en pronunciarse apenas unos minutos después del anuncio de la renuncia. Dijo: condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo Morales. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo, fue lo que escribió Nicolás Maduro. Jair Bolsonaro habla de las denuncias de fraudes, dicen estas elecciones culminaron en la renuncia del presidente Evo Morales. Es una elección que deja para nosotros la necesidad de la democracia y transparencia. Los votos podrán ser auditados y además, esto que decías antes hace rato, 0 votos impresos. Dice: el voto impreso es señal de claridad para el Brasil, en contra del voto electrónico. Está a favor del voto en el sistema impreso, volver al sistema anterior en Brasil, algo que tenemos que analizar nosotros, que estamos justamente cambiando al otro sistema. Y Cristina Fernández, la vicepresidenta electa de Argentina, expresidenta, también se manifestó en un hilo. Dice: en Bolivia, manifestaciones violentas sin ningún tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales incendian viviendas y secuestran personas mientras las Fuerzas Armadas le sugieren al presidente indígena y popular Evo Morales que renuncie. En Chile, masivas movilizaciones durante semanas piden la renuncia del presidente neoliberal Sebastián Piñera y las Fuerzas Armadas policiales reprimen brutalmente. Lo de Bolivia se llama golpe de Estado. Si queremos vivir en paz, es hora de que haya pronunciamientos y sobre todo acciones claras en defensa de la democracia, independientemente de cuál sea la orientación política de los gobiernos que surgen de la voluntad popular, señaló Cristina Fernández. Ignacio Lula da Silva, recientemente salido de la cárcel, dice: acabo de enterarme que hubo un golpe de Estado en Bolivia y que el compañero Evo Morales fue obligado a renunciar. Es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sepa convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres, dijo Lula da Silva también en un comunicado a través de su cuenta de Twitter. De lo último que podemos contarles, habló el canciller, en este caso de Uruguay,
Uruguay y México saben que se ha pronunciado, de hecho, en una línea distinta, en varias líneas respecto al Grupo de Lima y otros grupos más. En esta oportunidad, el canciller uruguayo dijo, no podemos calificar esto de un golpe de Estado y pidió una suerte de un discurso de prudencia y de análisis de qué es lo que está pasando en Bolivia. Asimismo, también lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores de México, que también habló y se pronunció a través del Twitter, Marcelo Ebrard, y dice, México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia en la Residencia Oficial de La Paz. De así decidirlo, ofreceríamos también asilo a Evo Morales. O sea, México anunciando que si Evo pide asilo político en México, se lo va a dar. Bueno, interesante entonces los datos que van surgiendo. Les quiero consultar esto que recién planteaba. Primero, ¿es estrictamente necesario que un presidente de la República se pronuncie en un episodio de este tipo, como lo están haciendo algunos actores? ¿O quienes se pronuncian porque claramente pertenecen a un sector o de izquierda o de derecha, muy marcadamente, que hasta es una obligación sentar una postura como ¿esto es un golpe de Estado o este es un respeto irrestricto a la democracia y a la voluntad popular? Mario. Yo creo, fundamentalmente tomando como ejemplo lo que pasó hace unas semanas atrás con las elecciones en la Argentina, no fue inmediata la reacción del presidente Mario Abdo ni a la Cancillería paraguaya. Tomó un tiempo. No digo que fue muy lejano, muy distante, pero tomó unas horas. Unas horas tomó. Como midiendo cómo el acontecimiento se iba registrando, los sucesos se iban dando, y al finalmente mandó protocolarmente lo que corresponde. Yo creo que está fue haciendo protocolar y creo que fue prudente. En una palabra, hay una posición prudente porque yo considero que él no está enrolado en los extremos. Yo creo que no está enrolado en los extremos, me parece a mí, por lo menos de sus declaraciones, pero sí tiene una fuerte integración hacia el Grupo de Lima, que es un grupo de centro derecha realmente. Pero con Evo Morales tuvo una relación muy particular. Él estuvo en La Paz el 12 de junio. Él se volvió a reunir después en la frontera con Evo Morales. O sea, hay una relación que se trabó, me parece a mí, estoy hablando como un observador, y me parece que en este momento quizás están midiendo bien cuáles son las palabras justas, los mensajes adecuados para un momento como este. No me cabe duda que como lo dijo el canciller uruguayo, Rodolfo Ninova, van a buscar el mecanismo de respetar. Esto no es un golpe de Estado, porque ese es el discurso del extremo. Es cierto, una presión fuerte, pero una presión que venía de otros orígenes y finalmente él renuncia. No le pusieron no lo llevaron a un cuartel para renunciar. Pero sí muchos lo que agregan a eso, no lo llevaron a un cuartel o no le pusieron una pistola, han secuestrado gente. Sí, claro, dice que secuestraron gente, quemaron casas, en fin, dieron un ambiente, pero un ambiente, vuelvo a repetir lo que ya iniciamos en estos comentarios, en estos análisis, que están un poco también, estamos llevando un poco al ritmo de los sucesos y de la noticia, ¿no? Creemos que estos sucesos tienen una sistematicidad de más de 3 años. En estos últimos 21 días se concretaron, hoy eclosionan con la caída de Morales. Con respecto Hugo, a lo de Mario Abdo Benítez y el no pronunciamiento hasta este momento, ¿cuál es tu lectura? Yo creo que es prudente que espere. Voy a decir por qué. Porque Paraguay, Bolivia es un país estratégico para Paraguay. Es el camino hacia el Pacífico. Es algo que venimos sosteniendo algunos amigos que hablamos de temas de relaciones internacionales. Nosotros tenemos que hacer el péndulo hacia el Pacífico. Lo hicimos entre Brasil y Argentina, ahora tenemos que hacer el péndulo. Y Bolivia es el camino. Y nosotros somos el camino para Bolivia hacia el Río de la Plata. Entonces, es prudente saber esperar. Es cierto, Mario Abdo Benítez tiene una buena relación personal, fuera de lo común, porque Evo es un hombre de izquierda y Mario Abdo Benítez se lo ve como un hombre de centro-derecha, categóricamente. Pero los asuntos de Estado no se manejan por simpatías. Y eso Mario manejó bastante mal con Bolsonaro.
hay intereses, no simpatías personales. ¿Verdad? Ese, te digo cariñosamente, Marito, que le dijo Bolsonaro, lo hizo en función a una línea de buscar simpatía del gobernante paraguayo. Pero nosotros casamos como algo personal, no. Entonces, la relación con Evo puede ser buena, pero es un asunto de Estado. ¿Y por qué digo que seamos prudentes? Porque también hay que ver cómo se van desenvolviendo estos hechos. Por eso la línea del canciller Uruguay es interesante. Uruguay es un país interesante si nosotros lo vemos desde el punto de vista internacional. Y el derecho internacional, las relaciones internacionales de Uruguay siempre han sido el factor de poder de Uruguay. Entonces, de alguna manera lo que dice el canciller uruguayo marca una línea de prudencia que tenemos que seguir. Vamos a ver cómo se desenvuelve el acontecimiento, vamos a esperar un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. En todo caso, podría haber un pronunciamiento del presidente paraguayo diciendo si había una renuncia, está el mecanismo institucional de sustitución, ¿verdad? Vamos a respetar las decisiones institucionales de la hermana República de Bolivia. Entendiendo la soberanía. Claro, entendiendo la soberanía. Y técnicamente Evo todavía sigue siendo presidente. Claro, sigue siendo presidente. ¿No será aceptada su renuncia? Y, por supuesto, en el caso de Bolivia no se justifica una intervención tan jugada, tan extrema como la que tuvo Mario Hado con Guaidó. Venezuela, que es un posicionamiento ya mucho más extremo contra un gobierno extremo también, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que se impone una línea de prudencia, de equilibrio, mirando los intereses nacionales en lo que estamos construyendo con Bolivia, porque ahora estamos construyendo con Bolivia cosas interesantes. La bioceánica, ¿verdad? Está licitando, estamos hablando de línea de transmisión hasta Bolivia, estamos hablando de intercambio de gas por energía eléctrica que podemos vender nosotros de Acaraú, sin permiso de nadie, ¿verdad? Entonces, en función a esa relación, en función al manejo institucional de Bolivia, en función a que, eso es cierto, uno de los puntos fuertes de este gobierno es el respeto a la ley, a la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, manejarse en esa línea con mucha estrategia, pero a la vez también un silencio puede ser imprudente. Claro. Ni una voz muy fuerte, ni un silencio imprudente, te diría. Entonces, esa sería la línea que yo a priori veo, observar un poquitito el desarrollo del acontecimiento y pronunciarse después. Tenemos que hacer nosotros la pausa. Son las 9 de la noche con 8 minutos. Estamos hablando de Bolivia. ¿Por qué estamos hablando de Bolivia? Por eso mismo que marcaban tanto Hugo Estigarribia como Mario Paz Castañ. Es un aliado estratégico y es un país que necesariamente para la economía paraguaya tiene un impacto y tiene un impacto importante. Vamos a hacer nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa tenemos más en esta edición de ADE. 21 con 14 minutos. Ya para esta parte de cierre con Hugo Estigarribia y Mario Paz Castañ, quiero insistir un poco en esto, porque creo que llevar estos elementos o estas crisis internacionales a un escenario local, ese es el ejercicio más adecuado y creo que nos da la posibilidad incluso de dibujar ciertos escenarios que se puedan llegar a dar en nuestro país eventualmente con esto que está sucediendo en la región. A modo de conclusión, Mario, ¿cuál es en un cuaderno de apuntes lo que tomarías nota para nuestro país diciendo esto que sucedió en Bolivia, esto que sucede en Chile, esto que sucede en otros países, si bien tiene elementos diferentes en cada uno de estos países y detonantes diferentes, ¿cuál sería la lección para un país como Paraguay? Me parece tratar de aprender la lección que nunca hemos aprendido, de que los poderes y la concentración de poderes son efímeros, que la única defensa que tenemos para avanzar es el respeto a la institucionalidad, que el poder absoluto corrompe absolutamente, que por más buena gestión e intención que tengas, si te rodeas de un equipo que realmente te va a llevar finalmente a lo que no pretendes hacer, te va a terminar embutiendo en los clásicos derroteros de la política tradicional. Bueno, nosotros tenemos que tomar nota y sobre todo porque tenemos un país con condiciones especiales. Hoy justamente, a pesar de que tenemos enormes desigualdades, pero sin embargo tuvimos algunas sabidurías muy bien hechas, aplicadas, como por ejemplo lo que ya hemos hablado de nuestra Constitución, y
fundamentalmente de las condiciones que hemos mantenido a pesar de esas diferencias políticas y de confrontación permanente y de una democracia prácticamente electoral y no consolidada. Hemos sabido mantener este sistema que nos lleva 30 años inéditos en la historia del Paraguay, que si lo sabemos construir con una mirada un poco menos fanática, menos radicalizada y sobre todo menos sectorial, porque finalmente ni podemos hablar ni siquiera de ideologías, sino de fanatismos por determinadas porciones del poder que se ambicionan desde ciertos sectores. Bueno, tenemos que aprender finalmente de eso y que finalmente para construir democracia hay que saber dialogar. Para saber dialogar tenés que tener apertura. El poder hoy en ninguna parte del mundo se construye desde una sola alternativa o desde una sola opción. Tenés que compartir, por lo menos, yo no digo que se distribuyan, pero vos tenés que hablar, tenés que buscar los consensos por lo menos básicos, las alianzas inteligentes que te permitan gobernar, y esas son las cosas que finalmente tenemos esas condiciones. Tenemos un país medianamente equilibrado en lo macro, pues muy desequilibrado en la distribución también, pero que si somos capaces de hacer de tomar de estas lecciones, creemos que podemos dar una oportunidad. Uruguay y Paraguay son los países que hoy se están más o menos, no digo escapando, pero sí más o menos desde sus distintas escalas, porque hay que reconocer que la escala uruguaya en términos de educación pública y formación ciudadana y cívica tiene una tradición de décadas, y que a nosotros estos 30 años nos están sirviendo de formación para construir algo mejor para el futuro, sobre todo para ese bono demográfico que tiene el país. Si somos capaces, si esa dirigencia que nos va a reemplazar a nosotros, porque biológicamente va a suceder eso, entonces esa gente, estos jóvenes que tienen que hacerse dueños del poder, dueños del verdadero poder construido a base de diálogos, consensos y fundamentalmente con una mirada desde un Estado aplicado cuanto sea necesario y un mercado cuanto sea posible. Gracias. Esas son las bases fundamentales. Gracias, Mario. Hugo, ¿cuál es la lección a tomar en el apunte? Respetar la voluntad popular, no manipular la justicia del poder y finalmente respetar los procesos electorales para que esos resultados arrojen a un gobernante legítimo. O sea, 3 estamentos. No se respetó un referéndum, se manipuló la justicia para que pueda presentarse Evo y se manipuló el proceso electoral finalmente. Si nosotros aprendiéramos estas lecciones, ya podríamos ir mucho mejor de lo que estamos. No estamos mal, la Constitución nuestra sigue incólume, sigue siendo el murallón de defensa de la democracia. No tenemos una ciudadanía despierta y activa como la que demostró Bolivia o Ecuador o Chile, lo cual es a veces un factor que conspira en contra de cambios importantes. Pero sí tenemos otras virtudes en las cuales tenemos que perseverar y una política exterior, en este caso inteligente, en el manejo de lo que se está resolviendo en Bolivia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. nosotros. Muchas gracias, encantado. Enrique, hacemos la pausa ahora, ¿verdad? Tenemos que hacer el corte nosotros. A la vuelta de la pausa venimos con más de esta edición de AM. Tenemos que irnos nosotros, Enrique, agradeciendo a todos por la preferencia y ya mañana a las 6 de la mañana, por supuesto, continuando con la programación de NPI, vamos a hablar respecto a todo esto que está sucediendo. Todavía no habló Mario Abdo Benítez, Uruguay lo hará mañana, México también. Por lo pronto, Uruguay pide prudencia y México ya ofrece un eventual asilo político a Evo Morales. Nos encontramos el próximo miércoles a las 9 de la noche con AM. Nos despedimos con Evo Morales y su renuncia a la presidencia de Bolivia. Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad y identidad del pueblo boliviano. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales universalizadas. Renta dignidad, subsidio de lactancia, hemos universalizado agua potable, luz, telecomunicación, estábamos universalizando salud gratuita,
con seguro único de salud universal. Es decir, agradecer al pueblo boliviano por habernos acompañado, a nuestros movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores. El trabajo conjunto ha sido tan importante para nuestra querida Bolivia. Cuando hay patriotismo, cuando hay civismo, cuando hay compromiso, cuando hay esfuerzo, es sacrificio por Bolivia, es posible levantar Bolivia. Saben muy bien, todos los bolivianos, todas las bolivianas, cómo era antes Bolivia, ahora cómo estamos Bolivia.